Bueno, gente, estamos de regreso con la historia de Valeria y Axel. Sigamos donde lo dejamos. Me quedé helado. La agarré del brazo, fuerte, casi lastimándola, y la jalé hacia atrás, lejos de la orilla. ¿Tú tienes arreglo? Yo te voy a arreglar, le dije. Fui un idiota. Intenté convencerla de ir a terapia muchísimas veces. Busqué psicólogos, clínicas gratuitas. Le ofrecí pagarlo yo con mis ahorros, pero siempre se cerraba en banda. No necesito que un pendejo con título me analice. Solo estoy cansada, Alex. Ya. No quiero que me empastillen y me traten como loca. Incluso hubo momentos oscuros donde el peso de su depresión era tan grande que me arrastraba con ella. Si ella no comía, yo no comía. Si ella quería sentir que todo dejaba de importar, me insistía para tomar clonazepam con ella. Y sí, me da vergüenza admitirlo, pero hubo noches donde acepté. Porque cuando amas a alguien que se está ahogando y te niegas a soltarlo, terminas con agua en los pulmones tú también. Pero, contra todo pronóstico, poco a poco empezó a mejorar. Y en retrospectiva, eso fue lo más cruel del puto universo. Porque yo sudé sangre en ese proceso. Yo vi el infierno y construí la escalera para sacarla. Vi cómo volvió a dormir 4, luego 6, luego 8 horas. Cómo dejó de mandarme mensajes suicidas a las 3 a.m. Cómo empezó a usar faldas y blusas de manga corta otra vez, sin importarle que se vieran las cicatrices pálidas en sus brazos. Cómo el brillo volvió a sus ojos y esa risa ahogada se convirtió en una carcajada genuina que me hacía vibrar el pecho. Incluso empezó a hablar del futuro. Un futuro donde ella existía. Antes, su frase de cabecera era: la neta, no creo pasar de los 20. Y de repente, las pláticas en la azotea cambiaron. Empezó a buscar opciones de universidad. Me hablaba de adoptar un gato negro, de rentar un departamento asquerosamente pequeño pero nuestro. Una tarde, recargada en mi hombro, me dijo: si algún día vivimos juntos, quiero una cocina chiquita, con mucha luz, donde puedas seguir haciéndote hotcakes crudos y tú te los comas sin quejarte. Y yo me lo tragué completito. Construí una vida en mi cabeza en ese instante. Empezamos a salir oficialmente, con título y todo, unos meses después. Y durante un tiempo, lo juro por Dios, fui estúpidamente feliz. Toda la mierda había valido la pena. La tensión se había convertido en romance puro. Las cosas diminutas se sentían monumentales. A ir por un café del Oxxo después de clases, sintiendo que era el mejor restaurante del mundo. Tomarnos fotos espantosas en fotocabinas del centro comercial. El peso de su cabeza quedándose dormida en mi pecho mientras veíamos películas de terror. Escondernos en salones de cómputo vacíos, solo para besarnos hasta quedarnos sin aire. Una vez
Nos volamos las clases para ir al acuario Imbursa. Valeria siempre decía que el silencio del agua la relajaba. Estábamos en el túnel de los tiburones. Todo estaba bañado en una luz azul irreal. Ella estaba maravillada, señalando las medusas fluorescentes, saltando como niña pequeña. Ahí, en medio de la oscuridad azul, me agarró la mano, entrelazó sus dedos con los míos por primera vez con fuerza. Me miró y sonrió. Esa sonrisa curó algo que yo no sabía que tenía roto. También empezó a convivir con mi familia. Mi mamá la adoraba y, al mismo tiempo, le daba lástima. Me decía en voz baja, mientras lavábamos los platos: esa niña trae mucha tristeza arrastrando. Mi amor, necesita mucho cariño, pero ten cuidado con tu propio corazón. Las mamás siempre saben. A veces Valeria venía los domingos. Intentábamos ayudar a mi mamá a cocinar y éramos un puto desastre. Una vez intentamos hornear galletas. Nos pusimos a jugar con la harina. Terminamos besándonos en la barra de la cocina. Las galletas se carbonizaron y activamos la alarma de humo. Toda mi familia corría con trapos húmedos y ella y yo estábamos en el piso, muertos de risa, tosiendo, con la cara llena de harina. Dios, hay recuerdos que se clavan tan profundo que siguen doliendo como cuchillos frescos años después. También conocí a su familia y entonces todo tuvo sentido. Entendí de dónde venía el hielo. Su casa era un mausoleo, grande, bonita, pero silenciosa y asfixiante. Todo el mundo parecía vivir ahí por obligación, como extraños compartiendo hotel. Su mamá apenas la volteaba a ver. Estaba medicada hasta las cejas. Su papá siempre estaba de viaje de negocios. Si Valeria lloraba, si Valeria no comía, a nadie le importaba. Era un puto fantasma en su propia casa. Por eso se aferraba tanto a la mía. Porque en mi casa sí había ruido, sí había calor, sí había un hogar. Una noche lluviosa, estábamos solos en su cocina. Hacíamos ramen instantáneo a las 2 de la mañana. Sonaba Cigarettes After Sex muy bajito en su celular. Yo estaba revolviendo los fideos, dándole la espalda. De repente, sentí sus brazos rodear mi cintura. Apoyó la mejilla en mi espalda, me abrazó con una fuerza desesperada y me dijo, susurrando: «Contigo, la vida se siente menos pesada. Contigo siento que sí quiero estar viva. Hermano, ¿tú escuchas eso? A los 17 años, enamorado y con complejo de héroe. Y estás frito». Eso no es una frase romántica. Eso es gasolina emocional premium, directo a las venas. Es una sentencia. Después de escuchar algo así, me convencí de que mi propósito en la tierra era ser su escudo de titanio. Pero el problema de curar a los enfermos es que cuando sanan, ya no necesitan al médico. Y entonces apareció Emiliano. Claro que siempre tiene que aparecer un
Maldito Emiliano. Es una regla de la física. Siempre que limpias el desastre y la casa brilla, alguien más entra por la puerta a ensuciarla. Emiliano no era un tipo malo de película. Eso era lo que más me jodía. Era de último año. Estaba en el equipo de básquetbol. Tenía carro, dinero y era asquerosamente seguro de sí mismo. Gracioso, sociable, extrovertido, pero sobre todo era emocionalmente estable. Era ligero, no tenía ojeras, no tenía traumas que cargar. Era todo lo que yo fui antes de vaciarme para llenar a Valeria, y todo lo que yo ya no podía ser porque estaba exhausto. Al principio, cuando él empezó a acercarse a ella en los recesos, Valeria me aplicó la clásica: «Ay, amor, no seas tóxico, solo es un amigo». Me da risa. La frase más peligrosa del puto idioma español. Yo, intentando ser el novio comprensivo y maduro, me callé. Pero, poco a poco, milímetro a milímetro, el abismo empezó a abrirse. La tensión volvió, pero esta vez era fría, cortante. Las cartas de la mochila dejaron de aparecer. Las comidas en la azotea se volvieron excusas. Es que quedé de ir a la cafetería con los del comité. Ve tú. Ya no me mandaba mensajes por la madrugada. Ya dormía bien. Y cuando estábamos juntos, sentía que su cuerpo estaba a mi lado. Pero su mente estaba en el chat de WhatsApp que no dejaba de sonar en su bolsa. Lo peor de todo este proceso no fue el engaño físico, no fue los celos. Lo que me quebró el alma, lo que realmente me mató, fue ver cómo me dejaba de necesitar. Porque eso significaba que lo que habíamos hecho había funcionado. Ella estaba sanando. Estaba lista para vivir una vida normal, adolescente, divertida. Solo que ya no quería vivirla conmigo. Yo era el hospital, y nadie quiere vivir en el hospital una vez que le dan el alta. Yo le recordaba su etapa más oscura, y Emiliano era la luz del verano. Me cortó un martes por la tarde, en un banco del parque, cerca de la escuela. Ni siquiera lloró. La razón oficial, con una voz ensayada y fría, fue: «Alex, eres la persona más importante que he conocido. De verdad. Pero siento que me estanqué. Necesito encontrarme a mí misma. Estar sola un tiempo. No eres tú». Traducción directa al idioma humano real. Ya no quiero esta versión deprimente de mi vida y ya encontré con quién divertirme. Yo no peleé, no grité. Estaba tan cansado que solo asentí. Me levanté y me fui caminando. Sentí que me habían arrancado el esternón y me habían dejado un hoyo negro. Ni siquiera pasó un mes. A las 3 semanas empezó a subir stories con Emiliano, fotos en fiestas, en el carro de él, cantando reggaetón, en restaurantes a los que yo no podía llevarla. En todas salía riendo a carcajadas, maquillada, brillante, viva. Era exactamente la versión de ella por la que yo sacrifiqué mi propia paz mental para construir
y la estaba disfrutando otro güey. Eso me destruyó, me aniquiló por completo. Me encerré. Dejé de postear estupideces. Me volví un fantasma. Dormía 3 horas al día. Bajé 6 kilos porque la comida me sabía a cartón. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque solo era un bulto triste en la esquina. Pero lo más jodido era la maldita ciudad. Todo estaba minado. Ir a la escuela y ver el edificio B. Pasar por la cafetería donde pidió su primer matcha. Manejar sobre el puente donde casi se tira. Caminar frente a la cortina metálica donde le puse mi chamarra bajo la lluvia. En todos esos lugares, la tensión me golpeaba el pecho. Sentía su fantasma sentado a mi lado. A veces juraba escuchar el sonidito de sus audífonos. O la veía de reojo riéndose. Y cuando volteaba, solo había un extraño. Hay rupturas que no se sienten como terminar con tu novia. Se sienten como asistir de traje negro al funeral de una versión tuya que nunca va a regresar. Pero, eventualmente, tocas fondo. Y el fondo es duro, pero te sirve para impulsarte. Un día, como a los 5 meses, me vi en el espejo del baño. Estaba pálido, con el pelo hecho un asco, las ojeras marcadas. Me lavé la cara con agua helada y dije en voz alta: a ver, pendejo, tienes una vida chingona, la neta. Era verdad. Tenía a mis amigos que me habían tenido paciencia santa. Tenía a mis papás que se preocupaban por mí. Estaba sano. Iba a entrar a la universidad. No me faltaba un brazo ni estaba en la calle. Solo me habían roto el corazón. Y eso, aunque el cerebro te engañe, haciéndote sentir que es el puto apocalipsis, no te mata. Así que, pedazo a pedazo, empecé a recoger mis propias ruinas. Me metí a boxear, puse esa rabia y tensión en los sacos. Obligué a mi cuerpo a dormir y a comer. Volví a decirle que sí a los planes de los viernes. Volví a ponerme audífonos y escuchar música sin que cada balada me hiciera querer aventarme a las vías del metro. Lentamente, dejé de ser el paramédico de Valeria y volví a ser Alexander. Y justo ahí, justo cuando la herida ya era cicatriz y el mar estaba en calma, ¿adivinen qué? ¿Valeria volvió? Claro que volvió, porque la vida tiene un sentido del humor retorcido y bien culero. Era viernes por la noche. Estaba lloviendo. Como la primera vez, me vibró el celular. Un número que yo no había borrado, pero que no había visto en 8 meses. Alex, perdón, ¿podemos hablar? Estoy afuera. Sentí un choque eléctrico en la nuca. Salí a mi porche y ahí estaba, bajo la lluvia, sin paraguas, con el maquillaje corrido, igual de flaca y rota que el día que la conocí. Resulta que el cuento de hadas de Emiliano era una farsa. El tipo, sorpresa, sorpresa, era un narcisista de manual. Solo quería acostarse con la morra misteriosa y bonita. Una vez que lo hizo, se aburrió. La empezó a tratar mal. Le ponía el cuerno descaradamente. La gaslighteaba. Le decía que estaba loca
y la hacía sentir insuficiente todos los días. Básicamente, la empujó directo al mismo hoyo negro, solo que esta vez decorado con salidas a antros caros. Y honestamente, el silencio que hubo entre los dos mientras la veía llorar, temblando en mi puerta, fue lo más raro que he experimentado. Porque durante 6 meses yo soñé con ese exacto momento. Soñé despierto con abrir la puerta, verla arrepentida, abrazarla, decirle que todo estaba perdonado y volver a nuestro mundo. Mi ego de Salvador ansiaba que regresara arrastrándose. Pero cuando finalmente la tuve enfrente, el milagro no ocurrió. No sentí mariposas, no sentí lástima, no sentí esa necesidad urgente, ardiente y tóxica de agarrarla y pegarle los pedazos. Solo sentí un cansancio monumental, como si hubiera corrido un maratón y me ofrecieran correr otro. Ella dio un paso hacia mí, buscando mi calor, y sollozó: «Perdóname, Alex. Tenías razón. Él me destruyó. Fui una estúpida, por favor. Sálvame otra vez». La tensión en el aire era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. La lluvia caía, haciendo ruido sobre el techo de lámina de la entrada. La miré a los ojos y vi a la niña triste. Vi los audífonos rosas. Vi todo el amor que le tuve. Pero por primera vez en mi vida, me vi a mí mismo primero. Di un paso hacia atrás, cruzándome de brazos, y con una calma que me sorprendió hasta a mí, le dije: «Valeria, yo bajé al infierno, me quemé las manos para sacarte, y en cuanto viste la luz, corriste a buscar a otro, y me dejaste abajo para que yo me quemara solo. Tú elegiste tu camino. Y yo ya no soy tu salida de emergencia». Se quedó paralizada, como si le hubiera dado una bofetada. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo el drama de película que ella esperaba. Le cerré la puerta con cuidado, suavemente, y me fui a dormir. Y por primera vez en más de un año, dormí de corrido 8 horas, sin soñar con ella, porque a veces madurar no significa dejar de amar a alguien o volverte de piedra. Madurar es entender que haber amado a una persona con toda tu alma no es justificación suficiente para dejar que te destruya 2 veces.